¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. 10 minutos de análisis que vamos a dedicar al tema del crimen organizado, particularmente a raíz de una noticia que se da a conocer y que sin duda alguna vale la pena que comentemos. Fue detenido Shi Dong-shang, un narco de la droga, un capo de la droga chino, un individuo que es buscado por los Estados Unidos, que tiene órdenes de aprehensión por tráfico de estupefacientes, así como también por lavado de dinero. Quienes llevaron a cabo la acción fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y algunos informes indican que también la Secretaría de la Defensa Nacional. Shang está señalado de ser responsable de la importación y distribución internacional de grandes cantidades de drogas, incluyendo más de 1.000 kilogramos de cocaína, 1.800 kilos de fentanilo, así como de generar ganancias ilícitas que superan los 150 millones de dólares anuales. Su captura, que se realizó en Santa Fe, le reitero, fue solicitada por el gobierno de la Unión Americana, donde también, insisto, enfrenta cargos graves. Una detención que tiene muchas lecturas, porque, insisto, el mercado de la droga tenemos que verlo desde una perspectiva geopolítica. Eso es determinante en este sentido. El tema de las drogas sintéticas, particularmente del fentanilo, ha estado muy presente en la campaña presidencial de los Estados Unidos, sobre todo de la boca de Donald Trump, quien ha insistido que los gobiernos mexicanos no tienen capacidad para enfrentarse al narco. Incluso en su última declaración asegura que los narcos mandan en México y junto con su candidato a vicepresidente de apellido Vance, pues advierten que bombardarían territorio nacional y, por supuesto, que serían capaces hasta de intervenir en México al momento de declarar como grupos terroristas a los cárteles de la droga. Esta detención de un ciudadano chino que produce, que distribuye fentanilo o precursores para producir fentanilo se puede leer de dos maneras. La primera de ellas, por supuesto, una respuesta directa a Donald Trump para decirle, nosotros sabemos cómo hacer las cosas, no estamos bajo el yugo absolutamente de ninguna organización criminal, sabemos cómo operar y podemos resolver la situación internamente. Sí, queremos cooperación, pero no intervencionismo. La segunda, por supuesto, también tiene una lectura netamente política y aquí atañe a las dos fuerzas que están disputándose la presidencia de los Estados Unidos. Es decir, a diferencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que puso énfasis en el tema de atender las causas, el gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a inclinar la balanza un poco más a asuntos policíacos en donde se den este tipo de capturas que son muy reconocidas, que son muy vanagloriadas por la DEA, por la CIA y por todo este aparato de supuesta justicia por parte de la Unión Americana. Es una lectura como tal entre dos autoridades políticas, una de ellas, por supuesto, dirimiendo quién se quedará al frente de un gobierno, por lo menos en la representación del mismo, y en un tema como el narcotráfico, que sin duda alguna juega un papel determinante en la relación entre ambos países, a pesar, por supuesto, de lo que se ha comprobado a través de tantos y tantos años, que es la mano del propio gobierno norteamericano, de la corporatocracia que manda en los Estados Unidos, del complejo militar industrial, como usted quiera llamarlos, de esos intereses en lo que es una falsa guerra en contra de las drogas, que tiene más un carácter intervencionista como tal y de despojo de recursos naturales. Pero de esta forma también se manda ese mensaje que era algo que pedían los norteamericanos para justificarse incluso internamente, sobre todo ante aquellas voces que demandan una mayor participación de México en todo este temario. No olvidemos que varios senadores conservadores no exigían al presidente Andrés Manuel López Obrador retornar precisamente a lo que era la guerra contra Felipe Calderón. Yo dudo mucho que se regrese a esos niveles
con la doctora Claudia Sheinbaum. No, yo lo que veo simplemente es que además de atender las causas, se le va a dar también este tono policíaco, precisamente que va a servir en muchos casos de comunicación con los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos lo último que les importa es que se atiendan las causas que generan esta violencia, porque atender las causas que generan esta violencia va en contra del mismo sistema que la produce y del cual el principal promotor es la Unión Americana. Por lo tanto, estamos ante un hecho innegable en donde el gobierno mexicano tendrá que saber jugar sus cartas para poder atender la problemática de fondo en nuestro país que ayude a dirimir esta violencia que hemos estado padeciendo durante los últimos meses, durante las últimas semanas y también, por supuesto, llevar a cabo una acción de esta naturaleza que le abra la puerta a una cooperación con los Estados Unidos sin que esto signifique que se cae en actitudes de sometimiento. Ahora, hay un hecho también dentro de toda esta discusión geopolítica como tal, la violencia es utilizada para llegar a acuerdos. Y mucha de la violencia que hemos visto, por ejemplo, en Sinaloa, que hemos visto en Guanajuato, proviene de las propias agencias norteamericanas a través de sus propios testaferros. También al aceptar participar más en capturas, al aceptar participar más en detenciones de este tamaño, que en realidad de fondo no cambian absolutamente nada, pero mediáticamente son importantes, bueno, el gobierno mexicano de una u otra manera también está negociando una disminución de la violencia provocada por los intereses norteamericanos. Por eso le digo que todo esto es geopolítica. Todo esto es geopolítica y la violencia y el narcotráfico juegan un papel determinante en cada una de estas piezas. Ahora, hay un factor aquí que es muy importante y que tiene que ver también con lo que pasa en la Ciudad de México. La Unión Tepito, sabemos que es una organización criminal que literal le creció a Miguel Ángel Mancera, que fue promovida y protegida por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, con diferentes ramificaciones políticas, por supuesto, que son las que le han permitido sobrevivir, que son las que le han permitido operar, que son las que le han permitido extenderse y también con un apoyo mediático importante que ayudó a posicionarla como una organización para tener un control social de muchas áreas de la administración de la Ciudad de México, ¿no? Particularmente lo que era el centro histórico, así como también otro tipo de zonas. Todo ello bajo un gobierno de Miguel Ángel Mancera, que vaya que es de verdad inolvidable en muchos sentidos e irrepetible para el bien de todos nosotros. Cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch, particularmente como secretario de Seguridad aquí en la capital, sabían perfectamente que tenían que dar golpes quirúrgicos a la Unión Tepito para ir desmontando su accionar violento, pero sobre todo para ir debilitando en realidad su capacidad estratégica y su capacidad operativa. No han caído los líderes policíacos y políticos que protegen a la Unión Tepito como tal. Sin embargo, sí hubo una disminución muy importante del accionar por parte de este grupo criminal que dejó incluso de aparecer en varios medios de comunicación, a pesar de que hubo señalamientos de que tenía cierta relación con políticos, entre ellos, por ejemplo, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, fue las versiones que se dieron a conocer. Ahora, se da una nota en el periódico Milenio que señala lo siguiente: la disputa entre los grupos criminales de la Unión y la Antiunión ha encendido a la colonia Morelos, vecina del barrio Bravo, donde pelean por el control de las extorsiones y la venta de drogas. Y de acuerdo con fuentes de seguridad, la Antiunión Tepito se ha aliado con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y otros pequeños grupos para disputar el control de la colonia Morelos en la alcaldía Venustiano Carranza a esta organización que, según data esta nota del reportero Carlos Jiménez, encabeza el Irving. Esta disputa ya generó, ¿no?, 5 ejecuciones entre el viernes y el lunes 28 de octubre, entre ellas la de Angelo Duap, un joven de 19 años identificado como sicario de la Unión Tepito, quien fue acribillado el fin de semana con más de 30 disparos afuera afuera de su casa. Llama mucho la atención, por supuesto, que de nuevo se nombra el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización creada por el propio Genaro García Luna, vinculada con Enrique Peña Nieto, con el general Salvador Cienfuegos, según las diversas informaciones, y jalarle tantito a la telaraña para ver cómo operó
esta organización criminal que tiene oficialmente su sede en el estado de Jalisco, una sede que ha sido manejada por los intereses narcopriistas y narcopanistas desde hace muchísimo tiempo, ahora también involucrado Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque el cártel de Jalisco, al ser un brazo ejecutor de sus intereses políticos, busca de una u otra manera generar una inestabilidad en la Ciudad de México, una inestabilidad que trasciende fronteras, y de ahí que llame la atención que haya este tipo de uniones o de alianzas que se hagan públicas como tales, que se filtre la información para precisamente buscar mover el mapa del crimen organizado. Veremos precisamente qué es lo que sucede, pero por lo pronto ahí tiene usted dos historias que nos hablan de cómo, de una u otra manera, la geopolítica utiliza a la violencia con un interés muy particular, por supuesto, y cómo cada una de las detenciones se tiene que analizar de cierta manera para entender cómo impacta más allá de solamente la nota periodística. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba, déjenos su comentario, su crítica, ayúdenos a seguir creciendo. Si son ustedes tan amables, suscríbanse y ya lo saben, apóyenos si está en sus manos, se lo vamos a agradecer muchísimo con donativos en nuestra cuenta de Banbajío, que es como nos está llegando de manera más directa. Así que 10, 20, 30, 40, 50 pesos, lo que sea, nos ayuda muchísimo. Gracias y que tengan ustedes una excelente tarde. Nos vemos por la noche.